una joya situada en el corazón de Europa, República Checa, cautiva por su encanto histórico que se entremezcla con la naturaleza. Chequia es famosa por sus ciudades históricas y pueblos acogedores, rodeados de montañas espectaculares, imponentes castillos, opulentos palacios y una belleza natural innegable. Esta es la tierra de los castillos, de ciudades medievales como Český Krumlov, con su hermosa capital Praga, que desborda un encanto imperial, con una arquitectura de palacios, puentes, museos e iglesias, con su ambiente romántico e historia fascinante que combina lo antiguo con lo moderno. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de la República Checa. Número 1. República Checa, datos geográficos. La República Checa, también conocida como Chequia, es un país de Europa Central que limita con Alemania al oeste y noroeste, Polonia al norte y este, Austria al sur y Eslovaquia al sureste, con una extensión de 78.866 kilómetros cuadrados. Es ligeramente más pequeña que Austria. Gran parte del territorio checo está dominado por colinas y montañas bajas. Al norte se encuentran los Sudetes, una región montañosa con altitudes de hasta 1.600 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a la demografía, República Checa tiene más de 10.850.000 habitantes y una densidad poblacional de 137 habitantes por kilómetro cuadrado, así también una distribución poblacional del 25.9% rural contra un 74.1% urbana. Histórica y culturalmente, el territorio checo puede ser dividido a grandes rasgos en tres grandes regiones: Bohemia al oeste, Moravia al este y Silesia al noreste. Administrativamente, Chequia está dividida en 13 regiones o kraje. Su ciudad capital es la célebre ciudad de Praga, ubicada en el centro-oeste del país. Número 2. ¿Por qué es conocida República Checa? La República Checa es conocida a nivel internacional por varias razones. Por mencionar algunas de ellas, el cristal checo, especialmente el de Bohemia, es famoso en el mundo por su alta calidad, belleza y artesanía. En los últimos años el país es famoso por uno de sus antiguos nombres, Checoslovaquia, el nombre del estado de los checos y eslovacos que existió entre 1918 y 1992. A partir de 1993, Checoslovaquia se dividió pacíficamente en dos estados, la República Checa y Eslovaquia. La moneda oficial de la República Checa es la corona checa. Desde que se adoptó en 1993, la corona checa se ha mostrado bastante estable frente al euro y otras divisas internacionales, facilitando la inversión extranjera y el turismo. Pero República Checa también es conocida por sus grandes pensadores, como Franz Kafka, maestro literario judío, considerado uno de los autores más importantes del siglo XX, y cuya obra ha tenido una gran influencia en la literatura moderna. Pero también existe una frase que los checos gustan utilizar: todo checo es un músico. Y la República Checa ha sido una tierra de grandes músicos, entre ellos Antonín Dvořák, compositor posromántico, cuya célebre Sinfonía del Nuevo Mundo fue la primera pieza musical que se escuchó en el espacio, reproducida por Neil Armstrong en la Luna el 20 de julio de 1969, el día del alunizaje. Número 3. República Checa, regiones y paisajes. El relieve del territorio checo está conformado por montañas y colinas, siendo las regiones montañosas las que ocupan casi las 2/3 partes de su territorio. 3 unidades geológicas principales destacan en su territorio. Primero, los Sudetes, al noreste, en donde destaca el pico más elevado del país, el monte Snežka, con 1.602 metros sobre el nivel del mar. Segundo, los Cárpatos occidentales al este del país,
que abarcan las regiones checas de Moravia Meridional y Silesia, y en donde se encuentra el Monte Pradet, considerado un símbolo nacional checo. Esta región cuenta con bosques densos de coníferas, habitados por muchas especies de animales, entre ellas el urogallo y el oso pardo. Las laderas de los Cárpatos checos han sido utilizados como una importante región vinícola desde antes de la Edad Media. Tercero, una cuenca relativamente plana que se encuentra en el centro del país y donde se halla la región histórica de Bohemia. Es aquí donde los ríos más extensos del país realizan su recorrido, como el Vltava o Moldava, que es el río más extenso del país y que recorre 433 kilómetros dentro del territorio checo hasta desembocar en el río Elba. El río Morava es el segundo río más largo del país y fluye en paralelo a los Cárpatos occidentales. La cuenca de Bohemia es rica en suelos fértiles que sustenta una rica agricultura cerealícola desde hace siglos y donde se asientan algunas de las principales ciudades del país, como Pilsona, Hradec Králové o su capital, la bella Praga. Número 4. Praga, capital de la República Checa. La hermosa ciudad de Praga es la capital y principal centro cultural e histórico checo. Praga ha sido llamada muchas veces el corazón de Europa, la ciudad de las 100 torres, Praga dorada o Praga mágica, y es que esta ciudad parece haber ejercido una atracción espiritual o mágica a través de la historia. Fundada en el siglo IX, Praga creció rápidamente para convertirse en la residencia de los reyes del Imperio Medieval de Bohemia en el año 1344, bajo el reinado de Carlos IV. En esta época se construyeron emblemas góticos como el Puente de Carlos, una importante construcción de piedra de 515 metros de longitud que cruza sobre el río Moldava, una de las postales más emblemáticas de Praga, debido a su impresionante galería inferior con contrafuertes y torres barrocas. La Catedral de San Vito, la más importante iglesia y símbolo espiritual checo desde el año 1344, así como también la nueva ciudad o Nové Miesto, al otro lado del río Moldava, que cuenta con una disposición urbanística única, con una plaza central masiva, el barrio Kharovo, preciosos edificios renacentistas y barrocos, como la iglesia de San Ignacio y el teatro estatal. El castillo de Praga, que corona la colina sobre el río Moldava, es en realidad un enorme complejo de palacios, iglesias, torres, jardines y fortificaciones que se fueron construyendo a lo largo de 1000 años, desde el siglo IX después de Cristo. Hoy, sede del gobierno checo y abierto en gran parte al turismo. Tras las guerras husitas en el siglo XV, Praga fue capital del reino checo independiente. Durante esta época se agregaron elementos icónicos, como su emblemático reloj astronómico, ubicado en un costado de la antigua casa consistorial en la popular plaza de la ciudad vieja, y considerado como el tercer reloj astronómico más antiguo que sigue funcionando en el mundo. Durante el siglo XVIII, nuevas alas barrocas fueron agregadas al castillo, además nuevos palacios y sus emblemáticos jardines reales, que conducen a través de calles estrechas hacia la ciudad baja o Mala Astrana o ciudad pequeña, en donde la plaza Malostranske es el corazón del barrio. La lista de atracciones puede ser extremadamente extensa, así que terminamos con una atracción más, el barrio judío de la ciudad, o Josefov, en la ciudad vieja. Número 5. República Checa, datos históricos. A grandes rasgos, la nación checa como grupo étnico surge de la fusión de tribus de origen eslavo que llegaron a la región durante el siglo VI después de Cristo, con tribus celtas y germánicas que habitaron lo que hoy es la República Checa desde unos siglos atrás. Entre estas tribus se encontraban los checos, asentados en lo que hoy es Bohemia,
y los moravos, asentados a lo largo de los ríos Morava y Dyje al este. Para el siglo IX, los moravos habían ya constituido un reino independiente conocido como el Imperio de la Gran Moravia, que extendía sus dominios hasta el oeste de Eslovaquia, Silesia y partes de Hungría y Polonia. Mientras en el año 870 después de Cristo, el príncipe bohemio Boribog construyó su castillo en Praga, convirtiéndola en el principal asentamiento de los checos. Durante los siglos X al siglo XIII, gobernó en Bohemia la dinastía de los Premíslidas, quienes trajeron los dominios moravos bajo su control, y para el año 1085, Bratislao II era coronado rey de Bohemia, el primer estado checo. En el año 1310, se sentó en el trono checo Juan de Luxemburgo. Su hijo Carlos ascendió al trono checo en 1346 y posteriormente fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1355. Fue durante este periodo que el reino checo alcanzó un florecimiento sin precedentes, durante el cual Praga fue la capital imperial y una de las ciudades más grandes del continente europeo. El nombre de República Checa o simplemente Chequia proviene del término para Bohemia en idioma checo, Čechy. A su vez, del mítico fundador de la nación, Čech, hermano de Lech, fundador de Polonia. La bandera checa fue adoptada 2 años después de la creación de Checoslovaquia en 1918 e incluye los colores blanco, azul y rojo, colores tradicionales de los países eslavos. En cuanto al emblema nacional checo, incluye los emblemas de las 3 entidades o estados históricos que lo constituyen. Número 6. Bohemia Central. Alrededor de Praga se extiende una hermosa región con ríos serpenteantes, valles profundos, museos mineros y paisajes encantadores rodeados de densos bosques. El romántico encanto de Bohemia Central es aún mayor por sus diversos relieves geológicos y sus extrañas formaciones rocosas. Al norte de Praga se encuentra la montaña Rib, un punto central del país, al menos en la mitología nacional. Se cree que Čech, el legendario antepasado de la nación checa, decidió establecerse aquí con su gente mientras contemplaba el paisaje desde su cima. Cerca de Praga encontrarás numerosos monumentos y lugares históricos notables, como la ciudad minera medieval de Kutná Hora, una ciudad catalogada como un patrimonio de la humanidad. Un paseo por la ciudad te hará conocer cómo se gobernó esta ciudad por la fiebre de la plata y poder disfrutar la belleza de la arquitectura del centro histórico de la ciudad, con sus joyas como la iglesia de Santa Bárbara, el Tribunal Italiano y la Catedral de Sedlec. Además, Bohemia Central es un paraíso para los amantes de los castillos y palacios por la enorme cantidad de sus numerosos y magníficos castillos medievales. Los más populares son el castillo de Karlstein, una fortaleza medieval construida por el rey Carlos IV. Fue construido para albergar las joyas de la corona y las reliquias sagradas, y es una de las atracciones turísticas más populares del país. Así también el castillo de Krivokat, otro castillo medieval que se remonta al siglo XI, fue utilizado como residencia real y fortaleza, y es conocido por su belleza natural y su rica historia. Número 7. Los castillos en Chequia. La República Checa es un país con una rica historia y cultura, y esto se refleja en sus impresionantes castillos y palacios, bien conservados a lo largo de los siglos y ejemplo de diversos estilos arquitectónicos que van desde el romántico de principios de la Edad Media hasta el Art Nouveau de principios del siglo XX. En el país existen más de 2000 castillos, desde pequeñas fortalezas medievales hasta grandes palacios barrocos.
En la actualidad, estos monumentos son museos que ofrecen festivales históricos y mercados en los que se muestran artesanías, conciertos y otras representaciones artísticas. Entre sus castillos más populares está el Castillo de Praga, ubicado en la cima de una colina, considerado por muchos como el castillo más grande del mundo y un sitio patrimonio de la humanidad. El castillo data del siglo IX y ha sido la residencia de los gobernantes de Bohemia durante siglos. Alberga una gran variedad de edificios históricos, incluyendo la Catedral de San Vito, el Palacio Real y la Torre de Livorka. El castillo de Český Krumlov, un castillo medieval situado en la ciudad del mismo nombre, construido en el siglo XIII, es un sitio patrimonio mundial y es conocido por su belleza arquitectónica. El castillo cuenta con elegantes jardines, una torre medieval y una rica colección de arte. El castillo de Hluboká nad Vltavou es inspirado en el castillo de Windsor en Inglaterra. Este castillo es conocido por su arquitectura romántica. Rodeado de extensos jardines, es un destino popular para los amantes de la historia y la arquitectura. Finalmente, el romántico castillo de Konopishtie, un palacio del siglo XIX que fue la residencia de verano de los Habsburgo, se encuentra situado a unos 50 kilómetros al sureste de Praga. El castillo de Konopishtie es conocido por su arquitectura renacentista y sus extensos jardines, y es famoso por su colección de armas y armaduras y por su jardín botánico. Por cierto, este castillo fue la residencia del archiduque Francisco Fernando de Austria, cuyo asesinato en Sarajevo en 1914 desencadenó la Primera Guerra Mundial. Número 8. Moravia del Sur. Una región próspera y fértil. El paisaje de Moravia del Sur, o Nizhny Morava, es encantador, una mezcla de colinas y bosques densos. Más hacia el sur, camino hacia Viena, la tierra se vuelve notablemente más abundante y fértil. Los huertos y viñedos se extienden hasta la propia Austria. Su centro principal, Brno, es la segunda ciudad más poblada del país. Es un destino vibrante y culturalmente rico. Ubicada en el corazón de Moravia, Brno ofrece una combinación única de historia, modernidad y una próspera escena artística donde se viven las artes como en pocos lugares en Europa, la música, el teatro, la ópera y es el lugar donde las orquestas con sus tradiciones se fusionan. La ciudad está llena de monumentos, plazas, fuentes, iglesias, edificios históricos, jardines que nos transportan hacia la Plaza de la Libertad, el corazón de Brno, rodeada por edificios históricos, cafés y tiendas. La ciudad presenta una arquitectura deslumbrante que incluye el Castillo Spielberg y la Catedral de San Pedro y San Pablo. Brno también alberga prestigiosas universidades e institutos de investigación que la han convertido en un centro de innovación y actividades intelectuales. Sin embargo, Brno es famosa no solo por sus monumentos históricos, sino también por su moderna arquitectura funcionalista. Allí se encuentra la Villa Tugendhat, un edificio mundialmente conocido y de gran importancia arquitectónica al ser uno de los prototipos pioneros de la arquitectura moderna en Europa y que fue diseñado por los arquitectos alemanes Ludwig Mies van der Rohe y Lili Reich. En los alrededores de la ciudad, en la parte meridional de la región, encontramos el castillo de Vranov, ubicado en lo alto de una roca sobre el río Dyje. El castillo es una de las estructuras barrocas más espectaculares de su tipo en Moravia. Así también, el sur de Moravia es una región vinícola que se extiende desde el punto más meridional del río Morava hasta la zona situada al oeste de Brno. Aquí se encuentra el 96% del total de viñedos del país. La tradición vinícola se remonta a la época del Imperio Romano. Tener un viñedo y una bodega propios forma parte del estilo de vida tradicional de los locales. Número 9. República Checa.
La naturaleza. La República Checa ha sido bendecida con abundante belleza natural y sus bosques no son una excepción. Estos frondosos bosques, que cubren aproximadamente un tercio del territorio del país, son un paraíso para los amantes de la naturaleza, ya que ofrecen paisajes impresionantes y una flora y fauna diversa. Esto ha hecho que los checos tengan un contacto permanente con los bosques, por eso la recolección de setas es una gran parte de su cultura. Una familia checa promedio recoge unos 8 kilogramos de setas al año. Por lo general, la gente va a recoger setas el día de San Wenceslao para comerlas en familia. Pero la República Checa está llena de parques y reservas naturales, pues está bordeada prácticamente a lo largo de sus fronteras por una corona de montañas. Šumava, o el bosque de Bohemia, que forma la frontera sur con Austria y Alemania, es el bosque más extenso del país y goza del estatus de parque nacional. Además ofrece un apacible refugio para actividades al aire libre como el senderismo, el ciclismo y el avistamiento de fauna. El Parque Nacional Krkonoše, o las Montañas de los Gigantes, ubicado en los Sudetes, al norte del país en la frontera con Polonia, alberga las montañas más altas del país, llenas de áreas boscosas significativas y que se utiliza para actividades recreativas como el esquí, así como el paisaje de cuento de hadas del Parque Nacional de la Suiza de Bohemia, ubicado al noroeste en la frontera con Alemania y que cuenta con un paisaje veraniego de cálidas paredes rocosas. En este paraíso de Bohemia encontrarás formaciones y ciudades rocosas que cuentan con miradores románticos. Número 10. Bohemia del Sur. Una región llena de estanques, bosques y pantanos. Una región que cobró vida gracias a las elegantes siluetas de iglesias rurales y blancos cortijos. Una región de inagotable cantidad de belleza natural, así como un sinfín de historia llena de monumentos históricos y palacios. České Budějovice, una ciudad de 100.000 habitantes, es el centro de la región. Su ayuntamiento barroco, su plaza bordeada de casas renacentistas y su cerveza Budějovický Budvar o Budweiser atraen a miles de turistas cada año. Otros destinos atractivos son la ciudad de Jindřichův Hradec, así también el castillo Hluboká, una joya arquitectónica rodeada de hermosos jardines, conocido como el Palacio de Cenicienta. También el castillo real medieval de Spikov, que se alza sobre la confluencia de los ríos Otava y Moldava. El castillo Telch, que se alza majestuosamente sobre el río de la ciudad, conocida por su plaza principal, declarada Patrimonio de la Humanidad por los coloridos edificios renacentistas que la convierten en un lugar pintoresco. Y el pueblo de Holaszowice, inscrito en la lista del Patrimonio Cultural como un ejemplo de un pueblo tradicional de Europa Central del siglo XVIII, en un estilo conocido como barroco popular del sur de Bohemia. Al mismo tiempo, la región de Bohemia Meridional posee uno de los entornos más saludables del país, pues ofrece grandes condiciones para el senderismo y la práctica del ciclismo de montaña. La región está salpicada de lagos y bosques encantadores. Aquí encontramos Lipno, el cuerpo de agua más grande en la República Checa, conocido como el Mar de Bohemia del Sur, y el Parque Nacional Šumava, una de las más grandes cadenas forestales en Europa Central y que ha sido llamado el techo verde de Europa. En las estribaciones de Šumava se encuentra una de las ciudades checas más bellas y la segunda más visitada del país, Český Krumlov, encajada en los meandros del río Moldava, donde encontramos su complejo palaciego, una de las residencias aristocráticas más grandes que se encuentran en Europa. Número 11. República Checa, la religión.
La República Checa es uno de los países con mayor número de agnósticos o no religiosos en Europa, con solo el 11% de la población autodeclarándose cristiana. Esto en contraposición de los años anteriores a la era comunista, cuando el porcentaje de la población cristiana ascendía al 93.6%. Y es que la religión ha sido una parte esencial del desarrollo de la identidad checa. Varios acontecimientos religiosos han marcado la historia de este gran país, desde la llegada de misioneros católicos de rito occidental desde Alemania a Bohemia, para evangelizar a las tribus checas en el siglo IX, y de los célebres Cirilo y Metodio, procedentes de Macedonia del Norte, para llevar el rito bizantino al imperio de la Gran Moravia. Fue en la Gran Moravia en donde estos monjes desarrollaron el primer sistema de escritura de las lenguas eslavas. El rito oriental desapareció de las tierras checas durante las invasiones magiares a finales del siglo IX, y el rito occidental se convirtió en el rito oficial de toda la región checa. Pero otro gran acontecimiento religioso ha marcado la historia de este país. Durante inicios del siglo XV, el movimiento del reformador John Hus, un sacerdote católico que señalaba las malas prácticas y abusos de los clérigos católicos apoyados por el Papa. Finalmente, John Hus fue quemado en la hoguera, acusado como hereje el día 6 de julio de 1415, un hecho que causó el descontento de todo el pueblo checo y que finalmente desembocó en las conocidas como guerras husitas, que fueron verdaderas cruzadas realizadas entre 1420 y 1431 de parte de Roma para aplastar la reforma protestante en la República Checa. Hoy, el 6 de julio, es considerado un día nacional y John Hus, un héroe histórico del país y un precursor de la reforma protestante. Número 12. Moravia Central. Moravia Central es una región histórica en donde destacan ciudades como Olomouc, de la que ya hemos hablado, pero también ciudades como Zlín, llamada la ciudad funcional de Chequia, una ciudad desarrollada en la década de los 30 en el siglo XX como una pionera del desarrollo urbano moderno. Una ciudad de jardín obrera con fábricas, escuelas, hospitales y casas para los trabajadores. Moravia está llena de lugares maravillosos, como el área de Lednice-Baltice, ubicada al sur de Moravia, cercana a la frontera con Austria. El complejo de Lednice-Baltice data de los siglos XVII al XX, cuando la aristocracia local, los Liechtenstein, transformaron ambos pueblos en fastuosas residencias veraniegas con enormes parques a su alrededor, y constituye una extraordinaria muestra del paisajismo barroco y diseño de jardines historicistas. Al igual que la ciudad de Telch, ubicada al suroeste de Moldavia, y otro patrimonio de la humanidad. Telch se originó a principios del siglo XIV, cuando se fundó como una población alrededor de un pequeño fuerte medieval, pero alcanzó su máximo esplendor durante el Renacimiento en el siglo XVI, cuando fue remodelada en un suntuoso estilo renacentista italiano por órdenes de los señores de Hradec. Terminamos este punto dirigiéndonos al norte de Moravia, en donde se encuentran los montes Jesenice, la cadena montañosa más alta de los Sudetes. La región alberga el Parque Nacional de Jesenice, el tercero más grande del país, así como también algunos de los balnearios más antiguos en Chequia, además de ser uno de los destinos más queridos por los checos durante los inviernos y donde practican sus deportes de invierno favoritos. Número 13. Bohemia del Este y la comida checa. Bohemia del Este es una región histórica situada al noreste del país, entre los ríos Elba y Orlice. Su centro urbano más importante es Hradec Králové, capital regional que destaca por su enorme plaza central, una de las mayores plazas medievales conservadas del país, rodeada de palacios e iglesias. Mientras Pardubice es famosa por su gran hipódromo construido en 1856, que alberga una de las carreras de caballos de obstáculos más relevantes del mundo.
Además, posee un atractivo centro histórico con el ayuntamiento renacentista y coloridas casas burguesas a lo largo del río. Cercano está el castillo de Kunikchitskajora del siglo XIV, ubicado pintorescamente sobre una colina. Cerca también se encuentra la ciudad de Náchod, linda ciudad fronteriza muy cercana a Polonia, dominada por un enorme castillo neogótico de finales del siglo XVII. Hablando de la cultura culinaria en República Checa, está llena de platillos deliciosos como el tredelník. Uno de los platos más populares en las calles de Praga consiste en un pastelillo o brazo gitano horneado, enrollado en un molde cónico de varillas metálicas sobre carbón. El selnaka, o sopa agridulce muy contundente, preparada con col o repollo, carne de cerdo ahumada o encurtida, llamada kisaneseli, setas secas, ajo y especias. El pastel checo con ciruelas y ciruelas pasas. El tradicional bolo o tarta borrachina checa, preparada con masa de bizcocho blanda con frutas, como la ciruela Claudia, el ingrediente nacional favorito que le da un sabor dulce y jugoso. Así también el kenedliki, una especie de panecillos o dumplings esponjosos hechos de papa o masa de pan frita. Se sirven como guarnición de carnes, enriqueciendo platos contundentes. Número 14. República Checa, Checoslovaquia en el siglo XX. Tras la batalla de la Montaña Blanca en 1620, la nación checa estuvo bajo el dominio de potencias extranjeras por más de 300 años, hasta el año 1918, cuando tras 4 años de lucha por la independencia del Imperio Austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial, se funda Checoslovaquia, un estado que combinaba 4 regiones que compartían lazos históricos, culturales y lingüísticos: Bohemia, Moravia, Silesia y Eslovaquia. De 1938 a 1945, Checoslovaquia sufrió la ocupación nazi y en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, un golpe de Estado instaura un régimen comunista apoyado por la Unión Soviética. En 1968 se llevó a cabo un intento de liberación de este régimen, conocido como la Primavera de Praga. Sin embargo, fue reprimido por una invasión de tropas del Pacto de Varsovia. Este régimen comunista fue derrocado hasta 1989 con una revolución pacífica conocida como la Revolución de Terciopelo, que estableció así la democracia. Finalmente, en 1993, debido a tensiones étnicas, los líderes de Checoslovaquia determinaron dividir pacíficamente la nación en República Checa y Eslovaquia, evento conocido como el Divorcio de Terciopelo. Número 15. Bohemia Occidental. Una región pintoresca que cautiva a sus visitantes con su encanto histórico, belleza natural y rica herencia cultural, pues la región ha sido habitada por una variedad de pueblos, incluidos los romanos, los germanos y los eslavos, llegando a formar parte del reino de Bohemia durante la Edad Media, razón por la que la región es rica en monumentos históricos, incluidos iglesias y castillos, como en la ciudad de Louket, ubicada en un promontorio rocoso con un hermoso castillo medieval, rodeado por 3 lados por el río Ouche. La ciudad principal de la región es Pilsen, un lugar donde las influencias culturales europeas se han mezclado durante siglos. Ya en la Edad Media, la propia ciudad de Plzeň era una importante estación comercial en el camino de Praga a Nuremberg, en Alemania. Tras experimentar un rápido desarrollo en el período de la Revolución Industrial, la ciudad de Plzeň se convirtió en un auténtico fenómeno en la producción de la cerveza hace más de 150 años. Pero la región también es conocida por sus baños termales. Los archivos demuestran que ya en la Edad Media se conocían las propiedades curativas de los manantiales de la región.
Visitantes de todo el mundo acuden a los balnearios o spa locales en busca de descanso y relajación. La ciudad balneario más famosa es Karavivari, también conocida como Carlsbad, y es famosa por sus aguas termales curativas. La ciudad está situada en la confluencia de los ríos Oxe y Tepla. Fue fundada en 1350 por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos IV, quien descubrió las aguas termales curativas en la zona. Desde entonces, la ciudad se convirtió en un destino popular para los visitantes de todo el mundo. Número 16. La vida en República Checa. Por lo general, la calidad de vida en Chequia es buena. El país tiene una economía próspera, un sistema de salud de alta calidad y accesible, una educación pública gratuita y de calidad, así como una baja tasa de criminalidad. El país es seguro en comparación con otros países europeos. La infraestructura del país es moderna y bien desarrollada. Las carreteras, el transporte público y las conexiones de Internet suelen ser eficientes y confiables y tienen un bajo costo. Además, el país tiene una rica cultura y un entorno natural vibrante. En cuanto al costo de vida, en comparación con otros países europeos occidentales, en la República Checa tiende a ser más bajo. Razones por las que más de 600.000 extranjeros viven en Chequia, de los cuales más de 200.000 residen en Praga. Según estudios internacionales, Praga es una de las mejores ciudades para extranjeros, ocupando un lugar destacado en calidad de vida y trabajo. Sin embargo, la República Checa no es perfecta y la barrera del idioma es el principal obstáculo al que se enfrentan muchos extranjeros. Según el Foreign Service Institute de los Estados Unidos, el checo es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Esto se debe a que la estructura del checo se basa en la lengua eslava. Sin embargo, si tienes conocimientos de ruso o polaco, puede que te resulte más fácil aprenderlo. Número 17. Moravia del Norte y Silesia. Una región de gran belleza natural, dominada por una cadena montañosa con paisajes impresionantes y un destino turístico popular para los amantes de la naturaleza. Pero la región también es conocida por conservar fuertes tradiciones folclóricas que se reflejan en su música tradicional y bailes. La región cuenta con ciudades históricas encantadoras como Olomouc, que es conocida por su imponente plaza central, con sus fuentes barrocas y la columna de la Santísima Trinidad, un monumento adornado con esculturas religiosas, declarada Patrimonio de la Humanidad, donde los visitantes pueden disfrutar de la arquitectura renacentista y barroca. Además, la región cuenta con numerosos castillos y palacios, como el Castillo de Bousov, un romántico castillo construido a finales de los siglos XIII y XIV por la Orden de los Caballeros alemanes. Desde el año 1945 fue propiedad del Estado y en 1999 fue declarado un monumento nacional. Así también el castillo de Hradec nad Moravicí, que se encuentra en la confluencia del río Morava, un complejo de edificios históricos en un extenso parque. Cuenta con castillos de estilo gótico, renacentista y barroco. La región también es conocida por su patrimonio industrial, con antiguas minas y fábricas que han sido transformadas en museos fascinantes. La región minera de Silesia es un ejemplo destacado, principalmente la ciudad de Ostrava, centro natural y capital del norte de Moravia y Silesia, y la tercera ciudad más grande de la República Checa. Su carácter se ha visto muy influido por la larga tradición de la minería del carbón y la transformación del mineral del hierro. Número 18. El norte de Bohemia. Situada en el camino entre Praga y Dresde, las tierras altas de Bohemia son una de las cadenas montañosas checas más pintorescas.
El paisaje es excepcionalmente diverso, con sus características formaciones rocosas, bosques profundos, estanques y zonas que combinan el paisaje natural con una riqueza histórica llena de monumentos y castillos, como las ruinas del misterioso y romántico Castillo Trotsky, un castillo gótico llamado un símbolo de Bohemia, con sus dos torres que proveen una vista increíble hacia el valle, o el encantador castillo de Soap, un pequeño castillo que debe su nombre a su ubicación, porque Soap significa columna en checo. Más al norte, encontramos el estrecho desfiladero por el que el río Elba se abre camino hacia el norte, llamado tradicionalmente la puerta de entrada a Bohemia, hacia los centros urbanos importantes, entre ellos las ciudades de Ústí nad Labem y Terezín, una ciudad fortificada barroca que se transformó en un infame gueto durante la Segunda Guerra Mundial, y la ciudad de Mielnik, ubicada sobre la confluencia de los dos ríos más grandes del país, el Elba y el Moldava. Pero sin duda, el lugar más conocido de esta región es el Parque Nacional de la Suiza Bohemia, un mundo de pintorescas formaciones rocosas que ofrece paisajes impresionantes. Su belleza natural y sus misteriosas torres de roca crean un encanto único del que es fácil enamorarse. Un parque excepcional para explorarlo en bicicleta o simplemente con una mochila para practicar el senderismo, desde sus hermosos bosques hasta la famosa Puerta Pravchitska, la puerta de roca natural más grande de Europa.